Pues ahora quiero invitarles, hermanos, a que podamos abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 9, ya estamos por terminar el capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. Y si ya todo mundo lo tiene, yo les voy a pedir aún que podamos darle lectura a una sola voz. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a meditar precisamente en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Si puede hacerlo, póngase en pie. Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 41. Juntos la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios, ponemos en tus manos este tiempo. Suplico que hables a nuestras vidas, que nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente, nuestro corazón sensible a escuchar tu voz y que tengamos disposición, no solo para escuchar tu palabra y aprenderla, sino para ponerla en práctica, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi amado hermano, por favor. El rechazo e incluso la desaprobación que los discípulos habían manifestado ante los diversos anuncios que Jesús les había estado haciendo acerca de la necesidad de su muerte y su resurrección, provocaron una cadena, mis amados hermanos, de fracasos, una cadena de tropiezos que Marco recoge en este capítulo 9 que hemos estado estudiando y meditando ya semanas atrás. Primero, ustedes recordarán, había sido la incapacidad de estos discípulos de poder echar fuera a un demonio que atormentaba a un joven. Simplemente no pudieron hacerlo. Luego, la desafortunada discusión que mantuvieron durante el camino, pensando y discutiendo sobre quién de ellos habría de ser el mayor. ¿Quién ocuparía el lugar de privilegio cuando el Mesías tomara el poder y el control de su reino? Ahora los encontramos exhibiendo un celo, pero un celo excluyente, que nuevamente merecía la desaprobación de Cristo Jesús. Un celo que excluía a todos los que ellos pensaban que no concordaban con lo que ellos creían. Es bien difícil saber con exactitud por qué razón Juan recordó en este momento el encuentro que un tiempo atrás habían tenido con este hombre que podemos llamarle exorcista. Porque eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Echando fuera demonios. No fue algo que estuviera pasando en el momento, era algo que ya había pasado, era algo que ellos ya habían vivido. ¿Qué conexión tenía esto con lo que Jesús acababa de decirles? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué Juan se acordó? Bueno, tal vez la enseñanza de Jesús sobre cómo es que ellos deberían de recibir en su nombre a todos como a un niño, que recordemos otra vez que no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con que el menor, al que todo mundo desprecia, al que nadie hace caso, al que quizá a nadie le interesa tener relación con él, ellos son por los que el Señor nos pone a nosotros en este lugar. Para compartirles a ellos el amor del Señor, para poder apoyar a satisfacer esas necesidades. Tal vez esto despertó la conciencia de Juan acerca de aquel hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que en su momento
ellos se habían negado a recibir y a reconocer como uno de ellos por una simple y sencilla razón: no los acompañaba. No pertenecía al grupo de 12 que Jesús había escogido. Quizá a la luz de lo que Cristo acababa de decir, ellos también habían comenzado a preguntarse si habían actuado correctamente en ese caso. Pero también cabe la cuestión de que ellos simplemente quisieran salir de manera airosa de los riegues que habían estado cometiendo. Y a Juan se le ocurre decir esto queriendo mostrar: Dios, mira cuánto celo, Jesús, tenemos de ti. Aquel andaba haciendo cosas indebidas y lo pusimos rápidamente en su lugar. Ellos querían mostrarle a Jesús el celo que tenían por él y que a su juicio habían demostrado perfecta y correctamente en aquella ocasión. En cualquier caso, hermanos, cualquiera que sean las razones por las que lo hicieron, nosotros vemos por la respuesta de Jesús que nuevamente estaban tropezando. El fracaso de los discípulos, por muy buenas que fueran las intenciones de Juan al mencionar este incidente, el Señor lo trata y cuestiona la importancia que esto puede llegar a tener. Y lo que a mí me hace pensar es hasta qué punto nosotros debemos de recibir a alguien que hace cosas en el nombre de Cristo, pero que no nos acompaña. Que nosotros podemos llegar a sentir o a pensar que no es como nosotros y no pertenece a nuestro círculo. Yo ya he señalado que los discípulos se negaron a recibirle. Su respuesta fue rotunda: tú no estás con nosotros, no tienes derecho a estar echando fuera nada, y menos en el nombre de Jesús. Él es nuestro maestro, no el tuyo. Él nos llamó a nosotros, no a ti. A nosotros nos ha costado seguirlo, no a ti. Tú no puedes hacer lo mismo. ¿Cuál fue la postura de Jesús en torno a esto? ¿Qué fue lo que Jesús pensaba? Porque si usted es igual que yo, lo que nos importa no es saber lo que pensaron los discípulos. Eso nos lo dice la Escritura. Lo importante es saber qué pensaba Jesús. ¿Cuál era su postura ante esta cuestión? ¿Qué opinará el Señor acerca, mi amado hermano, de las modernas divisiones denominacionales que muchas veces nosotros mismos tenemos o provocamos? Esos grupos, estas agrupaciones, estas iglesias, números de iglesias reunidas hoy en día que con mucha frecuencia como iglesias defendemos con un celo abrasador parecido quizá al que Juan mostraba junto con sus otros compañeros o condiscípulos en aquel momento. ¿Qué tanto de esto, mi amado hermano, le llega de verdad a agradar a Dios? ¿Y cuánto nosotros estaremos haciendo bien, mostrando una actitud correcta ante esto? ¿O cuánto estaremos pecando, pensando que nosotros somos los únicos? Yo entiendo bien que el Señor quiere hablarnos siempre a través de su palabra. Y en estos momentos yo quisiera que juntos meditáramos para poder entender un poco qué es lo que había en el corazón de Jesús. Y si yo entiendo bien, el primer principio que Él quiere que nosotros tengamos claro es que nuestro servicio, nuestro ministerio, hermanos, nuestro compromiso con Cristo no debe excluir a nadie, sino más bien incluirlos. La Biblia dice que Juan le dijo a Jesús: vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No es mucha la información que tenemos acerca de este hombre. Básicamente lo único que sabemos es que estaba echando fuera demonios, pero lo estaba haciendo en el nombre de Jesús y obviamente que no iba con ellos como discípulos de Cristo. Notemos que en ningún momento se pone en duda el hecho de que este hombre realmente estuviera echando fuera demonios. Lo estaba haciendo. Y aquí entonces ya también había algo en qué pensar. Porque estos que le estaban prohibiendo seguirles, no habían podido hacerlo tiempo atrás. Pero este que no iba con ellos, sí lo estaba haciendo.
No se trataba aquí de un falso exorcista, como leemos en otros pasajes de la Escritura. Nosotros podemos ver aún ahí en Hechos cómo el autor de Hechos escribe diciendo que un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús, y dice el autor en esta versión, con sus conjuros. Y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y el testimonio de Lucas dice que 7 de los hijos de Seba, que era un sacerdote principal, eran los que estaban haciendo esto. Y en una ocasión que intentaron seguir haciendo un exorcismo de este tipo, dice que se les apareció un espíritu maligno que les respondió, yo conozco a ese Jesús en el cual ustedes vienen, y también conozco a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad vienen delante de mí? Y la Biblia dice que entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó contra ellos y logró dominarlos y los atacó con violencia, de tal modo que estos supieron para qué eran las patitas. Porque se echaron a correr, huyeron del lugar, desnudos y golpeados. Esos eran unos falsos seguidores de Cristo. Esos querían hacer las cosas simplemente aprovechándose del nombre de Jesús. No era ni para honrar a Cristo, ni para que su nombre fuera glorificado, ni para que la gente, en verdad, viendo su testimonio, se acercara a Jesús. Seguramente lo hicieron con intenciones totalmente diferentes, que ni el diablo se las creyó. Las consecuencias fueron claras. Este hombre del que leemos en este pasaje en Marcos no era igual. Este hombre sí estaba siendo usado por el Señor para liberar personas del poder de Satanás. Y es importante, creo yo, también señalar que no se hace mención de que estuviera enseñando ninguna falsa doctrina o ninguna herejía, porque lo que él estaba haciendo era echar fuera demonios como Cristo lo había hecho, en el poder y la autoridad que venían de Cristo. No estaba enseñando ninguna herejía, ninguna mala doctrina, y tampoco estaba incitando a nadie a pecar, y él mismo no nos da testimonio en la Biblia que estuviera viviendo en pecado. Por la forma en la que él trata el nombre de Jesús, por la referencia que el Señor hace de este hombre más tarde, nosotros podemos pensar casi con total y absoluta seguridad que se trataba de un verdadero creyente de Cristo Jesús, aunque no pertenecía al mismo grupo de 12. La actitud de los discípulos quedó bien clara, ¿no? Ellos simplemente se sentían orgullosos de confiar en el monopolio absoluto de Cristo Jesús. Cuando ellos, los apóstoles, fueron enviados a predicar, el Señor les había dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Era algo que a ellos les pertenecía. Y esto los lleva a pensar quizá que entonces ellos tenían exclusiva de eso. Y nadie más podía aspirar a ser igual que ellos, porque el Señor se los había dado únicamente a ellos. Ellos eran sus colaboradores, ellos eran los que se fletaban durante casi 3 años caminando con Jesús, en algún momento pasando frío, seguramente en algún momento pasando hambre, pasando cansancio, sufriendo también ataques de la gente que iba contra Jesús, y por esa razón ellos eran los únicos que, si habían sufrido, también tendrían que llevarse el crédito. No estaban dispuestos a reconocer a nadie que no perteneciera a su propio grupo. Y si yo entiendo bien, esto, hermano, tiene que ver más con una idea de secta que con una idea de iglesia. Porque cuando yo pienso que soy el único, y cuando no tolero que las cosas se hagan de una manera diferente en otro lado, aunque se estén haciendo bajo los lineamientos que la Biblia nos enseña, entonces yo lo que quiero es buscar divisiones. Lo que yo quiero es demostrar quién soy. Lo que quiero lograr es imponer mi manera de pensar, mi forma de hacer las cosas, mis gustos. Y cuando eso sucede, entonces el importante no es Dios.
El importante soy yo. Y en donde el lugar en donde nos reunimos para darle la gloria a Dios, Dios deja de ser el más importante para ser nosotros. Eso deja de ser una iglesia para convertirse en una secta. ¿Cuál es el propósito de reunión que nosotros tenemos aquí? Glorificar a Dios y que a través de nuestras vidas otros puedan conocer a Cristo y se acerquen y se integren al reino del Señor. La clave, hermanos, está en el motivo por el que los discípulos le prohibieron a este hombre que siguiera echando fuera demonios. Ellos simplemente dicen, Él no nos sigue. Él no nos sigue. Yo me pregunto, ¿y quién eran estos tarugos? Ni siquiera dicen, no te sigue. No es un discípulo tuyo. Ellos dicen, no sigue. Ellos también ya se subieron ahí al lado de Jesús en el barco y ya se sienten con la misma autoridad y se sienten con el mismo privilegio de hacer que todos los demás lo sigan a ellos como ellos siguen a Jesús. No fue suficiente que este hombre se identificara con Cristo. Ellos querían que también se identificara con ellos. Y porque no lo hizo, entonces simplemente lo rechazaron. Si este hombre no hubiera dado su lugar a Cristo Jesús, yo creo que él habría merecido la desaprobación de Cristo, ¿no es cierto? Y si a Cristo no le temblaba la mano para disciplinar y poner en su lugar a sus discípulos, ¿cuánto más le hubiera costado poner en su lugar a un hombre que estuviera haciendo uso incorrecto de su nombre para dar un falso testimonio o para enseñar una falsa doctrina? El pasaje nos deja con la fuerte impresión de que lo que realmente desagradó a los discípulos fue que no los seguía a ellos. Y aquí volvemos a ver esa lucha con el orgullo. Todo esto era realmente un asunto muy, pero muy triste. Estaban celosos. Ellos no habían podido echar fuera un demonio de un muchacho que atormentaba. Pero resulta que este que ni anda con nosotros sí puede. Sí anda haciéndolo y es efectivo. Ahora no solamente ellos no podían hacerlo, sino que querían también impedir que los que podían lo hicieran. Yo recuerdo algunos que dicen, es que esos no pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿no? A veces no hacemos gran cosa, hermano, nuestro compromiso está muy ligero con Dios. Pero eso sí, cuando alguien hace algo y tiene una iniciativa y no me parece, pero hermano, ¿cómo está usted permitiendo que ese hermano tan inmaduro esté? Ni haces ni dejas hacer. A veces es curioso, pero pudiera presentarse que alguien dijera, oye, yo creo que el culto de oración, pues ya ni caso tiene. Y cuando se pide la opinión de todos, es curioso que todos los que votan que el culto de oración sí sirve, nunca vienen. Si yo pregunto quién cree en la oración, siempre me contestan que amén y es poder. Y yo digo, ¿y luego? ¿Por qué no está lleno el culto de oración? Y perdón, pero yo lo he dicho siempre. Si de repente no somos capaces de apartar una hora para orar entre semana, ¿de veras yo les creo que oramos todos los días en casa sin que nadie nos vea? No lo sé. Pero esto hablaba de compromiso. Esa no era la forma de hacer progresar la obra de Dios. Desgraciadamente yo creo que esto sigue dándose. Y en muchas iglesias sigue siendo así. Cuán a menudo nosotros criticamos a otros por los éxitos que no podemos conseguir nosotros mismos. Y si vemos que Dios está bendiciendo una iglesia, seguramente ese pastorcito ya está enseñando tonterías. Relajó la doctrina y por eso se llena de puros borregos. Ahí no son ovejas, son borregos. ¿Por qué? Quizá lo único que asomamos es que cómo nos gustaría que esos borregos estuvieran entre nosotros. Cuando, hermanos, el propósito del Señor no es ese. Si yo entiendo, no se trata de excluir a nadie.
Más bien se trata de incluirlos. Y todo aquel que vive para Cristo e invierte su vida en su reino es nuestro hermano. Y juntamente con Él somos colaboradores con Cristo para hacer que su reino siga creciendo sobre la tierra. Salud. Nuestro servicio es para incluir, no para excluir. Pero también nuestro servicio es para hacer crecer el reino de Cristo, no el nuestro. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. La postura del Señor queda muy clara. Él no admite las ideas de división ni sectarias de los discípulos. Moisés enfrentó un caso similar cuando un joven vino diciéndole que Eldad y Medad estaban profetizando en un campamento en lugar de hacerlo junto con los otros en el tabernáculo. Y Josué le dijo que se los impidiera. Moisés simplemente responde de manera sabia: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no permitimos que la gente se integre y trabaje y obre? Porque no queremos que brillen más que nosotros. Y vemos a alguien que viene creciendo en el Señor y que está creciendo espiritualmente y que su compromiso va más allá y que Dios le da en verdad una manera clara de percibir sus verdades y de ponerlas en práctica y enseñarlas. No, y mejor lo siento porque al rato me va a quitar hasta la chamba, ¿no? Va a terminar siendo el maestro, ¿y yo qué voy a hacer? Y nos preocupa más una posición que nuestro servicio y que el reino del Señor simplemente siga creciendo. Desgraciadamente, estas ideas intolerantes, debemos a algunas páginas, mis amados hermanos, muy largas y las más negras de la historia de la iglesia. El Señor dijo que aquel hombre estaba con él en espíritu, porque echaba demonios en su nombre. Era Cristo el que lo permitía. Lógicamente, si este hombre predicaba al Señor, estaba hablando bien de él. Porque este hombre reconocía al Señor como el autor real de los milagros. No era él el que lo hacía, era por el nombre de Cristo. ¿En dónde estaban puestos sus ojos? En el Señor, no en sí mismo. El Señor dijo que era un buen hombre, y aquí está la clave para entender la respuesta de Jesús. El hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba. Este hombre, a final de cuentas, estaba dándole la gloria al único que es digno de recibirla. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, él establece un principio muy similar para determinar quiénes actúan verdaderamente por el Espíritu Santo y quiénes lo hacen simplemente utilizando al Espíritu Santo y queriéndose aprovechar del nombre de Cristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo lo deja muy claro. Según Pablo, obrar por el Espíritu implicaba aceptar todo, ¿no?, el asunto doctrinal, obviamente de una sana doctrina, prácticas que tienen que ver con el hacer la voluntad de Jesús. Si alguien cree y profesa la fe en Cristo, pero actúa de una manera totalmente contraria a lo que Jesús enseñó y nos dio como ejemplo, simplemente está siendo anatema, porque está enseñando herejías. Está enseñando algo que está fuera de lo que Jesucristo enseñó. El poder de Cristo se manifiesta allí en donde se exalta su nombre de acuerdo a su palabra. Por eso, mi amado hermano, ¿no?, por eso esta amplitud de miras que Jesús recomienda. Él no está excusando falsas doctrinas, Él no está apapachando a alguien que estuviera haciendo las cosas mal. Él no está diciendo que todos tenemos opiniones diferentes y que cada quien lo puede hacer a su manera. Lo que sí está haciendo el Señor
Es dejar muy claro que todo aquel que actúa en su nombre, para su gloria y para darle la honra solamente a Él, se tiene que ajustar a lo que ya Él ha revelado antes en su palabra. No hay nada nuevo que nosotros podamos entender ni que nos pueda ser revelado. Todo, mi amado hermano, ya está dicho. Alguien que estuviera enseñando cosas falsas acerca de Jesús simplemente estaría del lado no de Cristo, sino del diablo. Y Cristo lo deja demasiado claro. Por otro lado, no hay garantías, y esto también tengo que dejarlo muy claro, de que todo aquel que obre en el nombre de Cristo cuente con total y absoluta aprobación del Señor. Y me explico. No en todo lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, para nosotros sigue resultando curioso que alguien que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús no estuviera con ellos. Y de hecho, si yo entiendo bien, el Señor no dijo nada acerca de esto. Pero no debemos olvidar que será el mismo Señor que en su venida va a juzgar a todos según su lealtad y su obediencia. Eso a nosotros no nos corresponde. No era el papel de los discípulos decir quién estaba y quién no, quién podía y quién no. Eso le corresponde únicamente al Señor, no a nosotros. Es a Cristo al que le corresponde tomar esas decisiones. No les toca decidirlo a los discípulos y por supuesto no nos toca tampoco decidirlo a nosotros. La cuestión de fondo en este pasaje es con quién se asocia alguien en el servicio del Señor. Por la forma en la que los discípulos se referían a este hombre que no iba con ellos, parecía que más que un hermano y un colaborador, lo consideraban un enemigo, lo consideraban un opositor. El Señor les estaba enseñando que debían de considerarle como alguien de los nuestros, entre los cuales obviamente el Señor también se estaba incluyendo. Y de verdad, hermano, yo creo que eso es algo que es importante que entendamos y guardemos en nuestro corazón. Cuando iniciábamos la iglesia, en algún momento, alguien me hacía saber que ¿por qué no mejor no le poníamos iglesia cristiana en lugar de bautista? Y yo decía, no tiene nada de malo, sin embargo, tampoco lo tiene dar a conocer que somos bautistas. Porque su pastor es bautista, se formó en un seminario bautista, tiene doctrina bautista. Y por lo menos yo soy uno de los que cree que ser bautista tiene que ver con más de no aplaudir, tiene que ver con más de no danzar. Ser bautista es mucho más que no hacerlo. Y yo sí creo que es importante que nos podamos definir e identificar. Pero a mí también me queda demasiado claro que antes de ser bautista soy cristiano. Y que como yo, quien pone su fe en Cristo Jesús, aunque no sea bautista, es mi hermano en la fe. Y si bien tenemos a veces diferencias en cuanto a la liturgia y la forma de hacer las cosas dentro de la iglesia, sí podemos bien unirnos para trabajar, ir, compartir y ganar a aquellos que no conocen a Cristo. Sin importarme si al aceptar a Cristo se hacen bautistas, o se hacen pentecosteses, o se hacen presbiterianos, o se hacen metodistas. Hermano, lo importante es que sean cristianos, que nazcan de nuevo, que tengan un encuentro personal con Jesús. Todos debemos invertir, no en nuestro reino, sino en el reino de Dios. No nos debe de importar solo que nuestra iglesia crezca. Si no somos un club, no solo lo que nos debe interesar son las membresías. Lo que a nosotros nos debe interesar es que la gente que se está perdiendo conozca a Cristo. Porque eso hará que nuestra vida, nuestra comunidad, nuestro país cambie. Y también podemos cumplir así fielmente con la encomienda que el Señor nos ha dado. Hermanos, se trata de que nuestro servicio es para inversión del reino, no para inversión de nuestro reino. Pero en tercer y último lugar, nuestro servicio, a pesar de que es tan complejo, a pesar de que es difícil, usted puede tener la plena certeza que siempre es valorado por nuestro Señor.
siempre. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. El Señor llama su atención diciendo que cualquiera que procure servirle, por insignificante que parezca su servicio, no va a quedar sin recompensa, hermanos. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Nada. Desde levantar un papel, venir a barrer, ayudar con la limpieza de los sanitarios, mis hermanas que tan amablemente ayer y algunos brothers vinieron temprano sacrificando horas de sueño, de descanso para apoyar allí en el bazar y sacar ropa, acomodar y después tener que volver, doblar y guardar. ¿Y eso qué tiene que ver con cosas espirituales? Probablemente para muchos nada, pero están sirviendo al Señor. Y eso a Dios le agrada. No va a recibir mayor recompensa el que predique detrás de un púlpito que el que reciba a la gente en la entrada de la iglesia, o el que reparta un boletín, o el que ayude ministrando la alabanza. Hermanos, todo servicio para Dios es importante, y el que sirve a Dios será recompensado. Eso es lo que Él nos quiere enseñar, eso es lo que su palabra nos muestra. Esto pone en evidencia que la actitud de los discípulos hacia aquel que estaba echando fuera a los demonios en el nombre de Cristo no había sido la correcta. Notemos también que para el Señor todo servicio es de verdad importante. Para Él no hay nada que sea insignificante. No hay nada que pase desapercibido o que quede sin recompensa. Algunos dirán, no, es que eso de echar fuera un demonio, pues ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? No son enchiladas. No cualquiera lo hace. Y sí, puede parecer que eso que era algo tan espectacular, fuera algo muy importante, mientras que darle agua a una persona que está predicando el Evangelio, pues sea algo tan corriente, sea algo tan común, tan sencillo de hacer, que pues el Señor ni cuenta se va a dar. El Señor ha prometido recompensar a cualquiera que haga cualquier cosa por amor a su nombre. Así de simple. Por eso todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo como si lo hiciéramos para Cristo, hermanos. Porque por mínimo que esto sea, el Señor ha prometido que recibiremos recompensa. La lógica de lo que el Señor estaba diciendo es que Él considera que un vaso de agua dado a una persona, porque es de Cristo, lo considera como si se lo hubieran ofrecido al mismo Señor Jesucristo. Todo esto recuerda, todo esto nos hace ver que para el Señor nuestros hermanos, por pequeños que sean, son importantes. Al igual que todo lo que nosotros podamos hacer por ellos. ¿Seremos los únicos, hermanos? Yo creo que no. Debemos de buscar por encima de cualquier otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado. Debemos, mis amados hermanos, reconocer y agradecer la manifestación del poder del Espíritu Santo allí en donde Él está obrando. Evitemos las envidias. Evitemos desear tener lo que otros tienen. Nosotros somos una iglesia, la Iglesia Bautista Obra de Dios. ¿Qué lograremos hacer? Lograremos hacer lo que nuestras vidas estén dispuestas a hacer en el nombre de Cristo. Porque el Dios de PIB Satélite es el mismo Dios al que nosotros servimos, aunque allá sean 5,000. Y eso no quiere decir que allá estén haciendo algo para atraer a la gente. Algo fuera de lo que el Señor dice. Probablemente sea que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y si lo hacemos y no crecemos a 5,000, eso tampoco quiere decir que no estamos haciendo lo correcto.
La envidia, mi amado hermano, no entra dentro de la voluntad del Señor. Debemos huir de ese exclusivismo espiritual que confunde la lealtad al Señor, la lealtad a la propia iglesia, con una lealtad a la iglesia o a la denominación. Cuando, mi amado hermano, usted debe de ser incondicional a Cristo, no a una denominación, no a una iglesia o a un grupo de personas. Debemos cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen las cosas exactamente como a mí me gustan. Porque aquí somos así, y aquí hacemos las cosas, y al que le gusta y al que no, pues camínele, ¿no? O viceversa. Pero nosotros sabemos hacer las cosas mejor y mire así y así. Pero aquí se hacen de otra manera. Y yo soy uno de los que cree que en verdad las diferencias no son debilidad, nos fortalecen. Porque en donde hay multitud de consejo, ¿no? Ahí el Señor manifiesta su sabiduría, hermanos. Debemos de ser sensibles para alegrarnos siempre en que el Señor pueda utilizarnos y utilizar a otros para manifestar su poder y su amor. La respuesta es no, no somos los únicos. No somos los únicos. Pero sí queremos ser parte de ese reino que el Señor utilice para que su palabra sea predicada por cada rincón de nuestra delegación, de nuestra ciudad, de nuestro país. Nuestro México, hermano, necesita a Cristo. Y nosotros somos los responsables de que lo conozcan. Tú desde tu trabajo, tú desde tu escuela, tú con tus vecinos, tú con el marchante. Es ahí en donde nosotros podemos reflejar lo que ya Cristo hizo. Y a todo aquel que predique en el nombre de ese mismo Señor es nuestro hermano, digno de ser apoyado y ser reconocido. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta tarde yo quiero darte gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que en tu corazón no hay este interés por tener exclusividad con algunos. Te damos gracias, Dios, porque tú no excluyes a nadie. Tú estás interesado en que todos se salven, en que todos te conozcamos y nos das la oportunidad para que todos te sigamos y seamos instrumentos útiles en tus manos. Gracias, porque de no ser así, quizá no estaría parado en donde estoy, Dios. Gracias, Dios, porque la invitación es para todos. Permite que en nuestro corazón haya carga, no por una denominación, no por un grupo, no por una iglesia. Haya carga, Dios, por las vidas que se están yendo al infierno porque no te conocen. Por la gente que vive en pecado porque no tiene temor de ti, porque no conoce tu voluntad. Ayúdanos a ser celosos de ti, Dios. Ayúdanos a invertir nuestra vida en tu reino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a incluir y no excluir a nadie. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.